En esa fina línea que divide la vida y la muerte, la esperanza y la desesperanza. También se vivió esa situación estos días cuando conocíamos a través de las redes sociales la historia de Justina, una niña que pedía a gritos que la gente done porque necesita un corazón y sus tiempos son perentorios. Y por otro lado, conocíamos la triste historia de la familia de Abril. Esta familia que perdió a su hijita en manos de delincuentes cuando la balearon. Ella estaba descansando en su auto, esperando a que su padre subiera, y un delincuente que dice que se le escapó el tiro, la mató. Claro, luego vino la polémica. ¿Por qué no podría llegar el corazón de Abril a salvarle la vida a Justina? Es por eso que estamos con el doctor Marcial Angós, que es coordinador de trasplante Ecodaic, que es la sucursal, digamos, la filial en Córdoba de Incucay, Argentina. Buenas noches, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿cuál fue la polémica en torno a esta no concreción del trasplante entre Abril y Justina? Bueno, muchas gracias por la invitación, porque en realidad lo que amerita es hacer una serie de aclaraciones. Lo que usted decía al principio, tenemos el caso de esta chiquita que está en lista de espera, esperando un corazón para poder seguir viviendo, el caso de Justina, que ya hace mucho tiempo que está en emergencia nacional, que eso va por un lado. Por el otro, este hecho lamentable que es el asesinato de una niñita en ocasión de robo. Pero el punto en donde todo esto converge es muy necesario aclararlo. Primero, es lamentable la situación de la nena que sufre el robo. Y segundo, tener en consideración y en cuenta que para que un trasplante se realice hoy en día en el mundo y en la República Argentina, por supuesto, estamos en el siglo XXI, se necesita algo más que va mucho más allá del avance de la tecnología y de la ciencia médica. Para que se pueda realizar un trasplante se necesitan donantes, y esos órganos provienen de personas que han fallecido. Y la donación se basa en algunos principios, como es la solidaridad, el altruismo y fundamentalmente el anonimato. Cuando uno dona sus órganos para después de la muerte sin saber a dónde están destinados. Claro. Eso es un punto. En el caso de esta chiquita, y a través de las redes sociales, de Abril, la chiquita que fue lamentablemente asesinada en ocasión de un robo, se generó allí una serie de cuestiones que no deberían haber sucedido. Por ejemplo, doctor. Por ejemplo, divulgar a través de las redes sociales, y en este punto sabemos que estamos en el siglo XXI, que las redes sociales son una herramienta... Empezar a armar ese código con el que ustedes se manejan. Efectivamente. Porque le quiero explicar para que todo el mundo y la sociedad lo conozca. Toda la actividad de la donación y el trasplante se basa fundamentalmente en protocolos que están preestablecidos. Y uno de lo que yo le mencioné recién, uno de los principios es mantener el anonimato entre donante y receptor. Nosotros, los que trabajamos dentro del sistema de donación y trasplante, respetamos, porque así lo establece la ley, el anonimato del donante y del receptor. Ahora, doctor, en muchos casos, perdón que lo interrumpa, se ha conocido, por ejemplo, que la familia del donante se encontraba luego con el receptor para agradecerle esa famosa continuidad de la vida de la persona. ¿Cómo se da en esa circunstancia? Mire, primero permítame aclararle, terminar el concepto de Abril. A tal punto fue, digamos, incorrecta la situación que la jurisdicción Buenos Aires del Incucay, que se denomina Cucaiba, tuvo que sacar un comunicado explicando que el hecho lamentable y que además, para que una persona se transforme en un donante de órganos, requiere primeramente un protocolo del diagnóstico de muerte. Pero no fue esa la causa por la que no se concretó el trasplante, porque no me parece una causa. ¿Solamente que se haya conocido el nombre del donante? No. La causa fue que lamentablemente no se logró en tiempo y forma completar este diagnóstico, no se dieron los tiempos, porque lamentablemente se produjo la parada cardíaca de esta niña antes de que se completen esos tiempos. Se había detenido el corazón, porque en realidad la ablación, o sea, el retiro del órgano se debe hacer cuando el corazón aún está latiendo, porque comienza el proceso de muerte natural del órgano, ¿no? Efectivamente, lo que le quería comentar es, todos los procesos de donación y trasplante están regidos por protocolos. Para que una persona se considere donante, primero tiene que estar ingresada en una unidad de cuidados intensivos, una unidad de cuidados críticos. Allí se realiza el protocolo de diagnóstico de muerte. Entre ellos el electroencefalograma. Entre ellos el electroencefalograma. Que eso consta de una parte médica y una parte legal. A tal punto, en la República Argentina está considerado que se respeten todos estos protocolos, que el diagnóstico de muerte es el único diagnóstico que está explicitado en una ley, que es la ley 24193. Si usted no completa ese protocolo, no podemos considerar a un paciente que está en una terapia intensiva un potencial donante de órganos.
Y el caso de esta niña no alcanzó a llegar a completarse, ni siquiera iniciarse el protocolo para el diagnóstico de muerte, porque se produjo la parada cardíaca por, digamos, por la característica del hecho, ¿no? Lamentablemente ese corazón que no pudo ir a Justina, pero tampoco puede ir ningún tipo de órganos, por decirle, córneas a otro tipo de persona que lo necesite, paciente que lo necesite. Bueno, pero le voy a hacer otra aclaración antes porque usted lo dijo. Señora, no se pueden direccionar los órganos. No se puede decir el corazón de Abril en el hipotético caso hubiera ido para Justina porque no sabemos si eran compatibles. Claro, primero se tiene que fijar la compatibilidad y luego la lista. Efectivamente. Un proceso de donación-trasplante lleva varias etapas. La primera etapa es el protocolo del diagnóstico de muerte. Otra etapa que sigue es evaluar esos órganos y tejidos para ver si son viables y pueden ser trasplantados. Y otra etapa es los criterios de distribución y asignación de órganos. Que esos criterios están preestablecidos de antemano y se hacen en base a criterios que son muy específicos, como por ejemplo el grupo sanguíneo. Yo no le puedo trasplantar mi corazón a usted si nuestro grupo sanguíneo no es compatible, por ejemplo. Claro, tiene que haber el tamaño del corazón, ese por ejemplo, otro criterio. Doctor. Claro, ese es otro criterio. Bueno, yo siendo neófita en el tema, incluso le pido disculpas anticipadas por cualquier pregunta que pueda herir la susceptibilidad de gente que está esperando un trasplante de órganos. Pero, por ejemplo, doctor, surge que esta niñita o cualquier otra niñita está en una lista de espera, pero surge un corazón de un tamaño no apto para esa persona que está primera en la lista de espera. Ustedes, obviamente, por supuesto, comienzan a bajar en esa lista para encontrar compatibilidad con alguna de las personas que suceden a esa niña, ¿no? No se desecha el órgano porque no es compatible en todas sus formas con la primera persona que está en lista, ¿no? No. Los criterios de distribución, en este caso lo que usted menciona, es la compatibilidad de tamaño entre el donante y el receptor. No se puede trasplantar, para darle un ejemplo que todo el mundo lo entienda, un órgano de una persona que pesa 20, 30 kilos en un receptor que pesa 90, 100 kilos. Es imposible. Hay una cuestión de compatibilidad de tamaño. Eso se denomina en medicina compatibilidad antropométrica. Y a su vez hay otros criterios. Uno de esos criterios es la condición clínica de la persona que está esperando, que se denomina precisamente si está en emergencia, en urgencia o no. Entonces, una persona que está en emergencia nacional tiene prioridad absoluta sobre otra persona que está esperando quizás un órgano, pero en su casa. Entonces, el caso de la chiquita esta Justina es porque está en emergencia nacional. Los criterios de distribución se basan en un principio que se trata de obtener el mejor órgano para el receptor más adecuado. Entonces, si usted tiene una lista de distribución en base a estos criterios que le he mencionado, usted tiene un número de pacientes de potenciales receptores. Para trasplantar al receptor número 5, yo tengo que descartar los 4 primeros. Entonces, si el primero no es compatible o no, el órgano no es el adecuado, se busca el segundo, el tercero, hasta que se logra asignar ese órgano al receptor más adecuado posible. Eso es un trabajo pero, de millonésima de segundo. Mire, porque tienen que trabajar cuánta gente al servicio de todo este operativo que tiene que ser muy riguroso, ¿no? Mire, usted me permite aclarar una situación que sirve para también aclarar precisamente uno de los grandes mitos que hay en todo esto. Los criterios de asignación y distribución de órganos... La distribución direccionada de órganos. Los hace automáticamente un sistema informático. Es imposible, claro, direccionar un órgano. Es imposible direccionar un órgano. Y en el caso de se echó una duda en algún momento que hizo mucho daño en la Argentina, ¿no? A la donación de órganos. Bueno, nosotros trabajamos hace mucho tiempo y una de las grandes fortalezas que tiene el sistema de procuración de órganos, como así se denomina en la República Argentina, es toda la transparencia y, digamos, el prestigio que tiene tanto el INCUCAI como las jurisdicciones provinciales que trabajamos en procuración. Y todo esto se hace fundamentalmente, la fortaleza que tiene es a través de la claridad que aporta un sistema informático, donde usted tiene la gente... Los procuradores de órganos, los coordinadores de trasplante, que estamos trabajando con el donante. Usted tiene el equipo de trasplante que está esperando el órgano para precisamente trasplantarlo en la persona que lo está esperando, pero tiene los pacientes que están en lista de espera y que a su vez ellos conocen cómo es su situación porque tienen una clave de ingreso a este sistema y todo queda registrado con una firma digital. Entonces eso le da una gran fortaleza a un sistema, un sistema informático que se denomina Sistema Informático Nacional de Trasplante, que toda la actividad de la donación y el trasplante en la República Argentina rige en ese único Solamente sistema. Pueden ingresar aquellos que están esperando un trasplante de órgano. Todos los que participamos de alguna u otra manera en un proceso de donación-trasplante tenemos una clave de acceso al sistema. Qué impresionante. Y quedamos registrados.
y para poder acceder precisamente requiere un perfil adecuado para poder trabajar en ese sistema. Yo veo que hay como una intencionalidad de la gente de donar cada día más, ¿no, doctor? ¿Es así? Mire, ¿Ha sido beneficiado por el nuevo sistema de que uno cuando se hace el documento o cuando va a sacarse su carnet de conducir, ya, bueno, está incluida la pregunta de si quiere ser donante? Eso ha sumado, ¿no? Lo más importante de todo es que a través de la difusión de las noticias, en este caso a través de las redes sociales o de los medios que están disponibles, hoy en día la sociedad está cada vez más concientizada, pero queremos hablar de la sociedad en su conjunto, porque lo más importante de todo, y si me permite enviar este mensaje a la sociedad, es que nosotros tenemos que comentarle a nuestros seres queridos, a la gente que nos rodea, cuál es nuestra intención respecto al destino de nuestros órganos después de la muerte. Eso es lo más importante, porque mucho si más yo importante, doctor, que expresarlo a través de un documento o a través de un acta de donación. Porque así yo lo haya expresado en un documento. Luego tiene que haber una reconfirmación cuando yo ya no tenga capacidad, digamos, para reconfirmar que quiero ser donante. No es... Por caso, tengo un accidente, sí, pero yo he manifestado que quiero ser donante. ¿Se le va a consultar a mis familiares para reconfirmar esa decisión que yo tuve en vida? Mire, solamente un porcentaje muy pequeño de la población, menos del 10%, está registrado como donante de esa manera que usted lo manifiesta, de la manera expresa, a través de un documento o a través de un registro escrito. Usted está hablando del 90% restante, que nadie sabe cuál fue la manifestación de voluntad de esa persona respecto al destino de sus órganos. Entonces, cuando lamentablemente una persona fallece, que es un momento muy complejo, es un momento único, porque ninguno de nosotros está esperando que le informe, que salga un médico o un integrante del equipo de salud a informarle que su familiar o su ser querido ha fallecido. En ese momento se le pregunta al familiar si conocía cuál era la intención de su ser querido en vida respecto a la donación de órganos y tejidos. Eso se denomina testimonio de última voluntad. Si usted tiene el registro en el documento que dice sí soy donante, no soy donante, obviamente que eso se respeta. Pero como le digo, solamente menos del 10% de la población tiene ese registro realizado en el documento a través de una cédula de donación. Doctor, para terminar, ¿en qué medida, si se puede dimensionar, en cuánto ha aumentado la esperanza de vida a partir de que la gente dona órganos? Mire, el trasplante es la única alternativa de tratamiento que tienen muchas enfermedades hoy en el siglo XXI para poder seguir viviendo o mejorar su calidad de vida. Y el mensaje más importante hoy en día, hay 11.000 argentinos que están inscritos en lista de espera, esperando precisamente un órgano o un tejido, de los cuales 940 son cordobeses. Entonces, somos más de 40 millones de argentinos que podemos ayudar. En la medida que todos consideremos y todos tomemos conciencia que la donación puede salvar más de 7 vidas, muchas de esas personas se van a ver beneficiadas. 7 vidas, efectivamente. Doctor, y la otra cuestión, ¿no? Todos irreductiblemente vamos hacia la muerte. Eso es una cuestión que tenemos que asumir. Y lo otro, que es cierto, cuando uno tiene que tomar una decisión de la donación de un órgano, sea de un hijo, de un padre, de un hermano, de un amigo, de un familiar sumamente querido, uno está en un momento atravesado por el dolor, ¿no? Pero creo que tenemos que saber y pensar que en ese caso no hay una familia atravesada por el dolor, son dos familias. La de este lado que está despidiendo un ser querido y la de aquel lado que está esperando que esta familia, que también está atravesada por el dolor, tome esta decisión de poder ser generosa y solidaria con la vida, ¿no? Y entregar lo poco que queda de vida de esa persona ya para otra persona que pueda extenderla. Mire, en este punto la donación y el trasplante es como si fuera un círculo que en algún punto se unen. Algo que no tiene ningún tipo de sentido como la muerte puede llegar a darle sentido y generar vida a través de la donación de órganos y tejidos por trasplante. Gracias, doctor. No, por favor, muchas gracias por su Marcial invitación. Angós es coordinador de trasplante ECODAIC. Si la gente quiere comunicarse y expresar justamente eso, que quiere ser donante, ¿cómo puede hacerlo? Mire, si me permite muy rápidamente un último concepto, la forma más fácil hoy en día es, primero, por supuesto, manifestarle a nuestros seres queridos cuál es nuestra intención. Y después, si lo quieren hacer de manera muy fácil y muy rápida, a través de la página web del INCUCAI, www.incucai.gov.ar, usted ingresa allí y en la página principal hay un icono donde dice cómo registrar mi manifestación respecto a ser donante. Ahí ingresa, completa todo un formulario y ahí se genera una serie de correos electrónicos para verificar que los datos son correctos y finalmente le llega una cédula de donación mostrando que usted precisamente es donante. Gracias, doctor. No, muchas gracias a usted.